Bueno, quiero desearles a todos una muy buena tarde. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Como ustedes ya lo pudieron visualizar, el tema que vamos a abordar es el proceso de arbitraje. Solamente quiero tratar de recordarles nuevamente, hemos analizado ya tres procesos de conocimiento. El juicio ordinario, el juicio oral y el juicio sumario son tres procesos de conocimiento que están regulados en el libro segundo de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Este mismo Código Procesal Civil y Mercantil, que nace en 1965, regulaba un cuarto proceso de conocimiento, el cual, pues lógicamente, se denomina el arbitraje. El arbitraje no es un proceso nuevo. En el código ya no existe más que dos artículos, porque en el año de 1995 surge el decreto 67-95 que se denomina Ley de Arbitraje. Es decir, de 1965 a 1995 el arbitraje se lo regulaba el Código Procesal Civil y Mercantil, y es a partir del año 1995 en que el arbitraje ya se introduce en una ley particular. Pero eso no implica que siga siendo un proceso de conocimiento, con algunas características que son bien importantes que aquí vamos a ir resaltando o vamos a ir tratando de explicar. En primer lugar, es importante que ustedes sepan que el arbitraje no es un novedoso proceso. De hecho, el arbitraje, diría yo, que es el proceso más antiguo que existe, más antiguo que el juicio ordinario, más antiguo que el juicio sumario, es más antiguo que el proceso en general, porque el proceso de arbitraje no era ni más ni menos que la decisión que tomaba un tercero imparcial que no era juez. Entonces, en las épocas antiguas, ustedes recordarán, por ejemplo, en la época del matriarcado, pues era la madre la que decidía. En los pueblos nómadas, en los pueblos primitivos, el sabio del pueblo o el más viejo del pueblo o los padres eran los que tomaban las decisiones cuando no existía la partición. En la Biblia aparece una decisión arbitral, que es la famosa decisión salomónica, donde Salomón decide partir un niño en dos, ustedes recordarán, pero Salomón no era juez, era un sabio, y por consiguiente su decisión no era emanada de un proceso judicial, sino de una decisión arbitral. Entonces el arbitraje es un proceso realmente antiguo, pero que ha funcionado mucho porque el arbitraje, la característica primordial del arbitraje, además de otras, es que este proceso sale del ámbito de la jurisdicción ordinaria. El arbitraje ya no lo conoce un juez, sino lo conocen árbitros, que tienen las características de jueces, no en el 100%, sino en un porcentaje, tienen las funciones de un juez, las funciones jurisdiccionales. Entonces, hoy voy a hablar del arbitraje, sus antecedentes, principalmente en cuanto a la ley de arbitraje. Quiero decirles de antemano que el día jueves, estaremos desarrollando un laboratorio previo a nuestra clase sobre el arbitraje, de lo que hoy he explicado, para que ustedes den respuestas y comencemos a introducirnos en la ley. Esa ley la tienen ustedes en su documento, en sus códigos procesales civiles físicos, las tienen normalmente al final de su código, aparece la ley de arbitraje, lo incorporan en las editoriales como una parte del Código Procesal Civil, o sea, del folleto que contiene el código, en la parte final aparece la ley de arbitraje, y si no, pues la buscarán ustedes, lógicamente, a través del internet. Esta ley de arbitraje surge en 1995 y surge, lógicamente, por algunos aspectos que aquí yo voy a tratar de explicar. En primer lugar, es bien importante que sepan ustedes que es un proceso de conocimiento porque se deciden hechos controvertidos. A través del arbitraje, las partes deciden someter su controversia a árbitros, y es una decisión en la cual los árbitros van a decidir a quién le corresponde el derecho. Por ende, es un proceso de conocimiento. Está remarcado en lo que se conoce dentro de la jurisprudencia, la doctrina y la legislación, en los métodos alternos a la solución de conflictos. O sea, hay métodos alternos para solucionar conflictos como la mediación, como la conciliación, pero también lo incluyen como método alterno el arbitraje. Sin embargo,
Yo insisto, un proceso, un debido proceso, resuelto por personas que se les da cierta categoría de jueces, pero particulares. Entonces, es un juicio de conocimiento, sale del Poder Judicial, es voluntario, a lo que me refiero a acuerdo de las partes, no es como en el juicio ordinario que ustedes quieren plantear una acción por X cosa y la vía que les dan en la ordinaria, la oral es sumaria. Ustedes no contra legislación, este arbitral, ¿no? Arbitral surge porque las partes se van a poner a someter su controversia futura o pasada a un proceso arbitral. Entonces, por eso es que es de mutuo acuerdo. Y, lógicamente, someten esa controversia al conocimiento de aquí le llamamos juez particular, pero realmente no es un juez particular, es un árbitro, y a quien se le da, insisto, cierta categoría de juez o ciertos poderes que tienen los jueces, no todos, que provienen de la jurisdicción, y ellos lo que emiten los árbitros no se llama sentencia, sino se llama laudo arbitral, que por supuesto tiene los efectos de una sentencia. Entonces, este acuerdo de las partes para someterse a ese proceso, lo deciden personas particulares, no jueces, ellos deciden a través de un laudo arbitral que se equipara a lo que es una sentencia judicial. Licenciado, disculpe, Quiero comentar. es que Sí, hay por favor. que dicen que no. Me decía, perdón. Es que hay compañeros que están intentando ingresar, pero no han aceptado. Pues fíjese que no solo me apareció una compañera que ya está ingresada, ahorita no hay nadie más. Ah, ok. Oye, pero bueno, sí, lo que pasa es que tratar dura una hora, entonces nos cuesta un poquito estar manejando cuando estoy explicando esto y no visualizo, pero bien, muchas gracias siempre. En este momento no tengo a nadie yo en espera, oye, muchas gracias siempre. Bien, entonces les decía yo de que Guatemala desde el año 1958 suscribió un convenio internacional que se denomina Convención de Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras y de Nueva York, y una Convención Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional que es de Panamá de 1975. Pese a que el código, pese a que Guatemala era suscriptora de dichas convenciones, pues contábamos con una ley de arbitraje muy propia, muy particular. En Naciones Unidas existe una organización o una institución de Naciones Unidas que se llama UNCITRAL, que se encarga de temas económicos para América Latina. Y entonces esta institución, que se refiere a temas de orden económico, comerciales principalmente, pues entonces estima que es importante que toda América Latina tenga una ley tipo, una ley que sea acorde a todas las legislaciones, una ley similar, así como que tuviéramos una ley internacional que se aplique igual aquí en Guatemala como que se aplique igual en El Salvador o en Honduras. Y entonces esta institución de UNCITRAL remite a todos los países de América Latina un proyecto de ley de arbitraje como ley particular. Y entonces es así como surge en el año 1995 lo que yo les mencionaba que se denomina la ley de arbitraje. Esos antecedentes, esos convenios son los antecedentes de este decreto 6795 del Congreso de la República, que estoy solicitando a ustedes, por favor, para que ustedes puedan analizarlo y leerlo. Es una ley como de 45 artículos. Quiero confesar de que es una ley un poco no muy bien entendible, porque he de entender que esta ley se hicieron por comunidades europeas, se aplican en comunidades europeas, se traslada a países de América Latina, países como el nuestro, perdón, donde no tenemos tal vez la cultura que tienen ellos, y hay cosas acá que a mí me dejan un poquito en el tintero porque si bien es cierto, aparecen en la ley, siento que a veces son difíciles de que un país como el nuestro se puedan lograr o obtener. Pero bien, la ley existe, está vigente y de hecho se aplica en muy pocos casos, pero se aplica. Entonces, tengan ustedes presentes el secreto 6795 y les pediría que lo empiecen a leer si es posible desde el día de hoy. Hoy vamos a concluir con este tema, pero el día hablándoles un pequeño laboratorio sobre el tema este en particular y yo quiero que ustedes lo traten de resolver y que les vaya sirviendo de cierta forma
como ensayos para un futuro examen parcial. Estos que acabo de mencionar, la Convención de Nueva York del 58 de Panamá, son los antecedentes del decreto 6795 que crea la ley de arbitraje y excluye el arbitraje que estaba en el Código Procesal Civil y Mercantil para crear esta ley. Esta ley tiene distintas clases de arbitraje. La realidad es que vamos a encontrar de la lectura de la ley estas clasificaciones de arbitraje. Entre cada uno de los renglones que ustedes van a hacer, por ejemplo, el arbitraje o es nacional o es internacional. El arbitraje es ad hoc o es institucional, o es de derecho o es de equidad, o es a priori o es a posteriori. Cuando hay un arbitraje, era menos una de clase, puede ser internacional, ad hoc de derecho a posteriori, internacional institucional de equidad posteriori. O sea, cada arbitraje reúne por lo menos los cuatro que aparecen acá. Entre esos cuatro supuestos no hay contradicción, pero sí, por supuesto, entre cada uno de los que aparecen ad hoc muy distinto a la institucional de derecho es distinto a de equidad y a priori, por supuesto, distinto a lo que es a posteriori. Voy a tratar de explicar esta clasificación. Eso lo van a encontrar ustedes en el código. En primer lugar, vamos a hacer la diferencia entre un arbitraje nacional y un internacional. Si ustedes leen el arbitraje nacional, es que no existe ningún elemento foráneo. Y el arbitraje internacional, pues por contrario, van a existir algunos elementos foráneos. Es decir, la ley de arbitraje permite ahora que en Guatemala se someta a un arbitraje de una controversia que surgió en Costa Rica y que lo pueda hacer un salvadoreño contra un nicaragüense aquí en nuestro país. Por eso es parte de las intenciones de esa entidad de Naciones Unidas de que en toda América Latina existiera una ley tipo, una ley acorde a todas las legislaciones o similar. Entonces, vamos a encontrar un arbitraje nacional, por ejemplo, aquí en Guatemala, guatemaltecas, los árbitros son guatemaltecos, el lugar de arbitraje es aquí en Guatemala, el asunto es una controversia que surgió en Guatemala para hacer cumplir en Guatemala. Es típicamente nacional. Pero el arbitraje, por ejemplo, una parte es guatemalteca y la otra es salvadoreña, hay un elemento foral y es el arbitraje internacional. O pudiera ser que ambos partes son guatemaltecas, pero el arbitraje se va a desarrollar en Costa Rica. O pudiera ser que las partes son guatemaltecas, el asunto de Guatemala, pero el hecho o el objeto del litigio es de Nicaragua. Surgió en Nicaragua, para cumplirse en Nicaragua. Y también puede el arbitraje, se trata de estados. Puede haber un arbitraje entre Guatemala y Belice y un arbitraje entre Nicaragua y Panamá. De hecho, ustedes están seguros, estoy seguros que han leído muchas veces los temas de arbitraje que hay a nivel internacional y han oído, por ejemplo, los arbitrajes que existen en contra del gobierno de Guatemala, por ejemplo, por estas empresas de ferrocarriles de Guatemala, creo que es, no me recuerdo cómo se llamaba, y varios lugares en Guatemala, como Guatemala tiene varios arbitrajes, esos arbitrajes son de carácter internacional porque hay un elemento foráneo. Entonces, la primera clasificación que va a encontrar ustedes en la ley de arbitraje es que el arbitraje puede ser nacional o internacional dependiendo de la existencia de un elemento foráneo dentro del proceso que estamos tratando. También vamos a encontrar un arbitraje ad hoc que se contrapone al arbitraje institucional. Si ven el arbitraje ad hoc es que es cuando se promueve ante un tribunal que las mismas partes se acuerdan y nombran y constituyen. A y B quieren someter una controversia de arbitraje, A y B se ponen de acuerdo, A y B nombran sus árbitros y designan quiénes son sus árbitros y ahí empieza el arbitraje ad hoc. Esto es lo que siempre ha existido en la ley anterior. Sin embargo, en esta nueva ley, lógicamente hay un interés porque hubieran instituciones, la ley crea el arbitraje institucional. Y ese arbitraje institucional es un arbitraje que es administrado por una institución arbitral permanente. Aquí voy a dar dos ejemplos.
En Guatemala, creo que hay más, por supuesto, pero existen, por ejemplo, la Cámara de Industria, que ustedes saben, existe la Cámara de Industria, está ubicada aquí al final de la Avenida de la Reforma, y la Cámara de Comercio, que está ubicada en la cuarta calle 10ª Avenida de la Zona 1. Ambas cámaras, que aglutinan comerciantes o industriales, pues tienen su propio tribunal arbitral. El de la Cámara de Industria se llama la CRESIG, y el de la Cámara de Comercio, no me recuerdo, ahorita no me recuerdo, el CENAC creo que se llama, CENAC. Entonces, tenemos al CRESIG y tenemos a la CENAC como tribunales permanentes arbitrales. Estas son tribunales institucionales. ¿Por qué? Porque hay una institución que las crea. Ustedes quieren someter un proceso arbitral, se ponen de acuerdo con la contraparte, van a la Cámara de Comercio, van a la Cámara de Industria, van al tribunal arbitral, pagan sus honorarios que corresponden y ellos les van a dar nombres de árbitros, van a hacer el proceso para asignar árbitros, les van a dar instalaciones, los árbitros van a utilizar las instalaciones para llevar a cabo el arbitraje, los árbitros van a utilizar las instalaciones para emitir el laudo arbitral y es como que fuera un tribunal permanente. Eso lo hacen las cámaras y cualquier persona particular podría también tener su tribunal arbitral permanente. Es, insisto, un mecanismo en la cual hay instituciones creadas especialmente para administrar arbitrajes. Entonces, el arbitraje que se tramita ante esas instituciones se llama institucional y el arbitraje que se hace fuera de esas instituciones por nombramiento de los propios árbitros por uno mismo se llama arbitraje ad hoc. Esa se contrapone una de la otra. Luego vamos a encontrar un arbitraje de derecho y un arbitraje de equidad. La diferencia entre derecho y equidad es la diferencia entre la ley y lo justo. Yo preguntaría, ¿ustedes creen que todo lo que la ley está en ley es justo? ¿O creen ustedes que todo lo que está es justo está en la ley? Vamos a ver, vamos a poner un ejemplo. La congregación de la Madre Teresa de Calcuta, que ustedes saben que era una monja, ya falleció, hizo una congregación que hay en muchas partes del mundo. Esta congregación lo que busca es darle ayuda, hospedaje, comida y medicina a las personas de muy escasos recursos. Pues la historia que voy a contarles se da en Nueva York, en el Bronx de Nueva York. Esta congregación adquiere, es un inmueble que está ya en desuso, y adquiere un inmueble de 3 niveles. Ese inmueble lo acomodan y lo convierten en un hospital, en un lugar de hospedaje y un lugar de comedor para las personas de escasos recursos económicos. Sucede que el día de la inauguración, cuando ya está todo listo para en Nueva York, hay una disposición que establece, municipal, que establece que ningún edificio de más de 2 niveles que no tenga elevador no puede operar. Y este edificio no tiene elevador. Entonces nos encontramos ante una cuestión que es legal, pero es injusta. Vemos que está en ley, que no se puede abrir, pero vemos que es una injusticia, porque lo que nosotros pretendíamos realmente es que esto sirviera para personas de escasos recursos económicos. Entonces, muchas veces la ley es injusta y muchas cosas justas no están en la ley. Entonces, la diferencia entre lo que está en ley y lo que nosotros por ejemplo, el Código Civil, que no se puede pagar por la menos que no hace ningún daño al vecino, al contrario, le da sombra y también le da frutos, porque hay frutos que se pasan de aquel lado, pero hay una controversia porque el vecino quiere que se quite el árbol. Ustedes van a analizar, si lo analizan conforme a derecho, tendrán que darle la razón al vecino, porque la ley dice que no puede sembrarse árboles a menos de 3 metros de distancia de la pared medianera. Pero si lo resuelven conforme a lo que ustedes creen que es más justo, seguramente no le darán la razón al vecino, porque estimarán que ese árbol no le está haciendo daño y al contrario está produciendo frutos y permite realmente hasta dar sombra. Entonces, en el arbitraje puede resolverse así, basado en la ley o basado en lo que uno conscientemente cree que es lo mejor, según su leal saber y entender lo que creen ustedes que es más justo. Entonces vamos a encontrar un arbitraje de derecho, cuando se refiere conforme a la ley, conforme a lo que dicen las disposiciones sustantivas, el Código Civil, por ejemplo, o
vamos a resolver un arbitraje de equidad cuando el árbitro resuelve conforme a su conciencia lo que cree que es más justo, conforme a su leal saber y entender. Estos arbitrajes se contraponen, o es de equidad o es de derecho. Y los acuerdos arbitrales pueden ser a priori o pueden ser a posteriori. Un arbitraje o un acuerdo arbitral a priori es aquel que aparece en un documento donde la controversia no se ha dado. Ustedes firman un documento, ese ejemplo se da mucho en las sociedades anónimas. Si ustedes ven un contrato de sociedad, es un contrato que tiene 20 páginas, 20 páginas, hojas a veces. Y sucede de que en una de las hojas de la sociedad, en una de las cláusulas de la sociedad dice, cualquier controversia que surgiere, o sea, en el futuro, se va a someter a arbitraje. O sea, las partes de común acuerdo deciden que cualquier controversia que surgiere, no ha surgido, que surgiere será en el futuro. Ese arbitraje o esa cláusula arbitral o ese acuerdo arbitral es a priori. ¿Por qué? Porque no ha surgido. Puede ser que surja y puede ser que no surja. Pero ya se ha quedado estipulado que si surge va a ser arbitraje. Hay acuerdo a las partes a priori. Y puede suceder que la controversia ya haya surgido y las partes, en virtud que ha surgido, deciden de común acuerdo someterlo a arbitraje y esto va a ser a posteriori. Entonces, regreso y resumo rápidamente. Hay un arbitraje nacional que se contrapone a internacional por la existencia dentro del arbitraje de un elemento foráneo. Hay un arbitraje ad hoc o institucional, dependiendo si lo administra una institución o no se administra por una institución. Hay un arbitraje de derecho o de equidad, dependiendo si hay que resolver conforme a la ley o conforme a nuestro leal saber y entender. Y hay un arbitraje a priori o a posteriori, es si ya surgió o no ha surgido la controversia. Si no ha surgido, pero ya se acordó someter cualquiera que surja en arbitraje, es a priori, y si ya surgió y decidimos someter arbitraje, será a posteriori. Estos se contraponen, pero al momento de que haya un arbitraje, o este es nacional o es internacional, o es de derecho o es de equidad, o es a priori o es a posteriori o es ad hoc o es institucional. Por ende vamos a encontrar, por ejemplo, un arbitraje que es internacional porque hay un extranjero, que es institucional porque lo está administrando una institución, que es de derecho porque sabe resolver conforme a la ley y que es a posteriori porque ya se había dado la controversia y decidió someterse a arbitraje. O pudiera ser un arbitraje solo de guatemaltecos, es nacional, que se da de equidad porque se resuelve conforme a su leal saber y entender, que es ad hoc porque las partes deciden y van a hablar sus árbitros sin ir a una institución, y va a ser a priori porque se decide si surgiera en su oportunidad, eso se va a someter a procedimiento de árbitros. Entonces, esto usted lo van a encontrar en la ley, por eso le digo que me interesa que lo lea. ¿Qué es motivo del arbitraje? Pues la ley dice que puede ser someterse a arbitraje todo lo que las partes tengan libre disposición y todos aquellos casos en que por disposición de otras leyes también se permite el procedimiento arbitral. No encuentro una ley donde se prohíba el procedimiento arbitral. O sea, donde se prohíba. Entonces, normalmente todas las leyes permiten el procedimiento arbitral. Cualquier controversia se puede someter a arbitraje, pero solo aquellas en las cuales ustedes tengan libre disposición. Y aquí la pregunta es, ¿sobre qué yo tengo libre disposición? ¿Sobre qué puedo realmente yo disponer? Entonces, acá dice uno, bueno, puedo disponer sobre mis bienes. ¿Será que sobre mis bienes, todos mis bienes? Si son míos, sí, ok. Sobre más que puede disponer. Entonces, para poder responder esta pregunta, nosotros nos trasladamos un poco al Código Procesal Civil y Mercantil. Mejor dicho, al Código Civil. Me voy a ir al Código Civil y vamos a buscar esa disposición y también se las voy a compartir, que establece en el Código Civil en el artículo 258. Permítanme, se las voy a compartir en este momento. El Código Civil en el artículo 258, que es el capítulo que se refiere a la transacción, dice que sobre lo que nosotros no podemos transar. Y esto mismo sobre lo que nosotros no podemos transar es sobre lo cual no podemos disponer libremente. O sea, yo puedo disponer libremente de todos mis bienes, pero no puedo, por ejemplo, disponer de mi estado civil. Yo no puedo vender mi calidad de persona. No puedo vender mi capacidad o mi incapacidad. No puedo negociar mi calidad de casado o de soltero. Sobre eso yo no puedo transar.
por ende tampoco puedo disponer libremente. Esto se excluye del arbitraje. Dice el mismo artículo sobre la validez o nulidad del matrimonio o el divorcio. No podemos hablar nosotros sobre un matrimonio o un divorcio, sobre su validez o su nulidad que no se puede transar, tampoco podemos disponer y tampoco se puede someter a arbitraje. Tampoco podemos someter a arbitraje la responsabilidad penal que proviene de delitos que dan lugar a conocimiento de oficio, o sea, delitos de acción pública. Nosotros no podemos negociar, ni transar, ni disponer sobre la responsabilidad penal, pero sí podemos transar o negociar o disponer sobre la responsabilidad civil que proviene de esos delitos. Entonces, si alguien hace un homicidio, no podemos negociar e ir a disponer libremente, bueno, ya no vas a ser homicida, pagame cierta cantidad y ya no sos homicida. Recuérdense que son de acción pública y por consiguiente estas acciones no se pueden transar y por ende no se pueden disponer. Dice sobre el derecho de ser alimentado. Recuérdense que los alimentos, ustedes tendrán siempre el derecho de ser alimentados. Eso no puede ser motivo de una negociación, tampoco puede ser motivo de un arbitraje. No se puede disponer sobre el derecho de ser alimentados. Sí podemos disponer sobre el monto. ¿Cuánto vamos a disponer? Pues sobre cuánto es lo que se va a proporcionar. O sobre alimentos pasados, alimentos que ya no se cobraron, por ejemplo. Entonces, igualmente dice sobre lo que se deja por disponer de última voluntad mientras vive el testador o donante. Si ustedes son herederos testamentarios o son donatarios, beneficiarios de una donación, eso, ustedes mientras viva el causante o el donante, ustedes no pueden disponer. Entonces, el Código Civil nos dice en el artículo 2158 sobre qué no podemos transar y eso mismo aplicamos nosotros para los aspectos sobre los cuales tampoco podemos negociar o podemos disponer o someter a disposición de un proceso de arbitraje. Déjenme regresar a donde estábamos. Ok, entonces más o menos nos queda un poco claro que nosotros podemos someter a arbitraje cualquier asunto sobre el cual tengamos libre disposición. Y todo aquello que proceden de otras leyes. Ahora bien, si leemos y continuamos un poco con la explicación, también es bien importante resaltar que hay cosas que tampoco pueden someterse a arbitraje. O sea, no puedo someter a arbitraje lo que no pueda disponer y tampoco puedo someter a arbitraje aspectos que ya hayan sido resueltos judicialmente. Por ejemplo, una sentencia de un juicio ordinario donde se declara quién es el propietario, eso ya no puede someterse a arbitraje porque ya tiene resolución firme. También aquellas donde no hay libre disposición, como acabo de explicar hace unos minutos, esas no puedo negociarlas, ni las materias que están inseparablemente unidas a estas. Tampoco puedo someter a arbitraje aquellas que la ley prohíbe expresamente. Si existiera una disposición que dice esto no se puede someter a arbitraje, sería prohibido someterlo, o aquellas que señalen un procedimiento especial para determinados casos. Basado en ese último parrafito que acabo de leer, señale un procedimiento especial para determinados casos, es que mi opinión muy particular es que todos los asuntos de juicio oral y de juicio sumario no podrían someterse a arbitraje. Por la misma razón de que tienen un procedimiento especial. Recuerden, el juicio oral y el juicio sumario son procedimientos especiales. El juicio ordinario es el procedimiento común y los especiales son el oral y el sumario. Y ante esa disposición que aparece en la ley de arbitraje, entonces excluiría también para someterse a arbitraje asuntos de juicio oral a juicios de juicio sumario, que ustedes ya recuerdan a qué me refiero, y menor cuantía, ínfima cuantía, alimentos, rendición de cuentas, división de la cosa común, jactancia, juicio oral, o arrendamiento, rescisión de contratos, entrega de bienes muebles que no sean dinero, responsabilidad civil de empleados funcionarios públicos, interdictos en el juicio sumario. Y por su último, tampoco puede someterse al arbitraje que estoy explicando, los arbitrajes laborales, porque estos tienen su trámite especial en el Código de Trabajo. Ahí aparece cómo se tramita un arbitraje laboral y se excluye de esta ley de arbitraje del 6795. ¿Cómo vamos a iniciar un arbitraje? Bueno, todo arbitraje, para que exista, amigas y amigos, tiene que haber un acuerdo arbitral. O sea, yo no puedo ir a someter y plantear un arbitraje si usted, parte contraria, en algún momento no se puso de acuerdo conmigo y suscribimos un acuerdo arbitral. El acuerdo arbitral puede ser a priori, puede ser a posteriori, como ya mencioné.
A priori, hoy usted y yo nos ponemos de acuerdo que vamos a hacer una sociedad y si hay alguna controversia en esa sociedad la vamos a resolver por procedimiento de árbitros y eso lo estamos decidiendo sin que exista la controversia, es a priori. O ese acuerdo arbitral lo vamos a determinar ya habiendo surgido la controversia y va a ser un acuerdo arbitral a posteriori, pero tiene que existir un acuerdo arbitral para que las partes estén obligadas a someterse al procedimiento arbitral, porque el arbitraje inicia voluntariamente a través de eso que conocemos como acuerdo arbitral. En la ley derogada, en el Código Procesal Civil y Mercantil, decía dos cosas. Decía que iniciaba a través de un compromiso, que era una escritura pública, en la cual las partes se comprometían a resolver la controversia por arbitraje, se llamaba contrato de compromiso, estaba en el Código Civil, ya está derogado, o la cláusula compromisoria, que era una cláusula dentro de un contrato, como el caso de la sociedad, donde ahí se comprometían también, por eso se llama cláusula compromisoria, a resolver las controversias que surgieran en virtud del procedimiento arbitral. Hoy no, hoy se denomina simplemente acuerdo arbitral, aunque conste en una escritura pública, aunque conste en una cláusula arbitral, o que conste en cualquier documento. Pero es ese acuerdo donde las partes deciden someter la controversia a un acuerdo arbitral. Ese acuerdo arbitral no reúne mayores requisitos. La ley dice que lo único que requiere es que esté por escrito. Entonces, yo pienso que así como ustedes pueden hacer una escritura donde se establece el acuerdo arbitral, pueden firmar un acuerdo arbitral en una servilleta. En esa servilleta, A y B se someten a resolver una controversia X a través de un procedimiento arbitral. Si está por escrito, ese acuerdo arbitral es válido, ya que conste en una escritura pública o que conste en un documento autorizado por un notario, a que conste en una simple servilleta de un restaurante donde las partes deciden someterse a arbitraje. Por eso yo les decía, encuentro algunas cositas que son un poquito difíciles de aplicación en esta idiosincrasia guatemalteca. No somos igual que un país inglés, como Inglaterra, donde las partes se comprometen y aceptan y respetan los acuerdos. Acá yo hago una servilleta y de repente no van a creer en ella, pero la ley dice que solo con el consta por escrito, ese acuerdo arbitral es válido. Recuérdense que todo el proceso arbitral es casi voluntario. No me refiero a que no quede una controversia, porque si yo someto a un proceso arbitral, por ejemplo, los daños ocasionados en mi vehículo, no me voy a juicio ordinario, sino hago y suscribimos con la parte que me chocó un acuerdo arbitral para que sean árbitros los que decidan cuáles son los daños y los perjuicios que se me ocasionaron, pues eso es una forma de someter eso a un acuerdo arbitral y sacarlo del ámbito de un juicio ordinario, sacarlo del conocimiento de un juez ordinario para trasladarlo a jueces particulares. Cuando yo he firmado un acuerdo arbitral con otra persona, pero la otra persona decide, pese a que hay un acuerdo arbitral, someter la controversia a un juez ordinario, suponiendo que nosotros nos pusimos de acuerdo en que ese accidente de tránsito lo resuelvan árbitros, pero pese a que hay un acuerdo arbitral, la otra parte decide ir a plantear un juicio ordinario a un tribunal, yo tengo la facultad y el derecho de plantear la excepción de incompetencia ante el juez ordinario, porque ese juez ordinario está impedido a conocer de una controversia si hay un acuerdo arbitral. Pero eso tengo que hacerlo a través de, ustedes saben, las excepciones que existen. Esta excepción tiene el mismo nombre que las excepciones que ustedes ya conocen, es una excepción previa de incompetencia. Voy a plantear, así como en un juicio ordinario, puedo plantear una excepción de incompetencia porque el juez que está conociendo no era el juez competente por razón de materia, cuantía o territorio, también voy a plantear la excepción de incompetencia porque el juez que está conociendo no puede conocer porque hay un acuerdo arbitral que dice que eso tiene que someterse a un proceso de árbitros y no con un juez ordinario. ¿Cómo se integra un tribunal arbitral? Como yo he mencionado, los arbitrajes son voluntarios. Entonces, cuando vamos a integrar, ya cuando hay un acuerdo arbitral y se va a someter al arbitraje, hay que integrar un tribunal arbitral. Y entonces las partes se ponen de acuerdo del número de árbitros. O sea, es por acuerdo de las partes el número de árbitros. Mira cuántos árbitros crees que son buenos, pues pongamos 3 y 3 designamos, o designemos uno designamos, o designamos signo. La ley dice que las partes deciden cuántos. Esto me preocupa mucho también en la ley. Porque me preocupa que, por ejemplo, en la ley, como no dice el número, nosotros nos pusiéramos de acuerdo en 2 o en 4, en número par, lo cual podría traer una consecuencia a la hora de votar, porque sucede que 2 siendo par podría haber un empate. Por eso era que el Código Procesal Civil y Mercantil decía que el número debía ser impar, pero la ley no lo dice, entonces queda ese inconveniente.
Ahora, ¿qué dice la ley? Si no hay acuerdo, o sea, si A y B, que ya firmaron un acuerdo arbitral, no se pone de acuerdo en el número de árbitros que tienen que haber, entonces dice que tiene que ser 1 si la cantidad que se va a reclamar no pasa de 50,000 quetzales y serán 3 si pasa de ese monto. Entonces, hasta 50,000 quetzales sería 1 y más de 50,000 serían 3, siempre y cuando no exista acuerdo de las partes sobre el número de árbitros. Ya se están dando cuenta que el proceso viene siendo por acuerdo. ¿Quiénes pueden ser árbitros? Pues bueno, puede ser árbitros cualquier persona, usted que me está escuchando del otro lado, siempre y cuando usted esté en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, no importa si es extranjero, pero hay una situación en particular, no debe ser empleado del organismo judicial. Si usted que me escucha es mayor de edad, está en el pleno goce de sus derechos civiles, es guatemalteco, salvadoreño, nicaragüense, hondureño y no trabaja para el organismo judicial, puede ser un árbitro de derecho o de equidad. Es otra de mis inquietudes en la ley. Porque si es de derecho, usted que me escucha, creo que podría resolver conforme a derecho. Pero alguien que no ha estudiado derecho, veo que es difícil que pueda emitir un laudo basado en ley. No imposible, pero muy difícil. Sin embargo, la ley no hace diferencias. Como usted es estudiante o como usted es abogado, igual puede ser árbitro de derecho o árbitro de equidad, porque la ley de arbitraje no establece ninguna característica más que las que estoy mencionando. Encontrarse en el pleno goce de sus derechos civiles, no importa la nacionalidad, y no laborar para el organismo judicial. El hecho de no laborar para un judicial es porque, como hemos dicho, se trata de excluir ese proceso del ámbito de la jurisdicción ordinaria. Y claro, por un sentido común de honor, de ética, también se pretende que los árbitros no tengan ninguna causa de excusa o recusación que tienen los jueces. Por ejemplo, que los árbitros sean parientes, sean enemigos, sean amigos íntimos, sean deudores o sean acreedores de las partes, porque eso lógicamente va a desvirtuar su imparcialidad y se va a convertir en algo parcial. Si yo nombro de árbitro a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi esposa, lógicamente ya no va a ser imparcial. O si nombro a un acreedor o a un deudor, tampoco va a ser imparcial por la misma circunstancia y esa relación que hay. Sin embargo, la ley dice que si las partes dispensan, las partes de mutuo acuerdo dispensan esa limitante, sí puede ser árbitro. Eso implica que A y B pueden nombrar árbitros a un pariente si las partes estuvieran de acuerdo en que ese pariente sea árbitro. Pero realmente por lo mejor es que no tengan esas limitaciones, esas causas de excusa o recusación, porque lógicamente esto desvirtúa un poco la imparcialidad que debe tener un árbitro, quien actúa realmente como juez. La ley dice que son las partes también la forma en que van a designar un árbitro. Sin embargo, si no hay un acuerdo, hay un procedimiento en el artículo 15 de la ley que yo espero que ustedes lo puedan leer hoy. Es un procedimiento menos particular que establece que si las partes no se ponen de acuerdo, pues tienen que recurrir ante un tribunal para que sea el tribunal el que designe el árbitro o los árbitros. Es un procedimiento un poquito engorroso, pero reitero, regreso a lo mismo. Las partes deberían de aceptar y nombrar y decidir cómo se nombran los árbitros, pero si no hay un acuerdo, pues tenemos que irnos a lo que dice ese artículo 15 de la ley. Igual, el código dice que los árbitros no representan intereses de ninguna de las partes y, por supuesto, ellos deben de ejercer el cargo con absoluta imparcialidad e independencia. El árbitro debe ser un juez imparcial e independiente, porque solo así va a poder emitir una resolución justa, en este caso, un laudo arbitral. Normalmente, yo les decía al principio de mi exposición que estos árbitros tienen ciertas facultades o poderes de un juez, pero no todas. Voy a regresar a las primeras clases del semestre anterior y clases que ustedes vieron también en teoría del proceso. ¿Qué es la jurisdicción? Es la facultad de administrar justicia. ¿Y qué poderes tiene un juez, que es el que ejerce jurisdicción? Pues tiene el poder de conocer, el notio, de convocar a las partes, el vocatio, de decretar medidas coercitivas, el coertio, de decidir el judicium y de ejecutar lo decidido, el executio. O sea, esos son los poderes de la jurisdicción. Un juez está investido de esos 5 poderes de la jurisdicción, pero un árbitro no. Un árbitro sí tiene un poder de conocer, el notio,
tiene la facultad de convocar a las partes al juicio, el vocatio, tiene la facultad de decidir a través del laudo arbitral, el judicium, pero el árbitro no puede ni ejecutar su laudo, ni tampoco puede decretar medidas coercitivas. Es decir, si yo quiero embargar un salario, decretar un arraigo, el tribunal arbitral no tiene esas facultades, tiene que pedir ayuda a un juez de primera instancia. Entonces, los jueces de primera instancia del lugar donde está el arbitraje son los competentes para auxiliar al tribunal arbitral para esos aspectos que no lo pueden desarrollar, como decretar medidas coercitivas, por dar un ejemplo. La ley dice que las partes pueden decidir qué juez es el que va a ser el que va a prestar asistencia, pero a falta de acuerdo va a ser un juez de primera instancia y normalmente el juez de primera instancia que hubiera sido competente si el asunto se hubiera tramitado como un proceso de jurisdicción ordinaria. Ahora hablemos un poco del procedimiento. Acá es bien interesante regresar a lo que estoy explicando desde un principio, pero aquí van a tener ustedes una gran facilidad en algo importante. Esto tal vez se los voy a adelantar para su examen técnico profesional. Acá la pregunta es, ¿cuál es el procedimiento de arbitraje? Voy a resumir en un minuto y recordarles en un minuto los procedimientos de los juicios de conocimiento que hemos analizado. El juicio ordinario, se presenta la demanda, se emplaza por 9 días, los primeros 6 días son para interponer excepciones previas que se tramitan en vía incidental. Si el demandado contesta la demanda en sentido negativo, entonces se abre prueba del proceso por 30 días, concluye el periodo de prueba de 30 días, se puede ampliar por 10 más, inclusive puede haber un extraordinario de 120 días, pero concluye el periodo de prueba, se señala vista 15 días después y sentencia 15 días después de la vista. Así se tramita el juicio ordinario. El juicio sumario es similar al juicio ordinario con plazos más cortos. Igual se emplaza el demandado, pero aquí es por 3 días. Y dentro de los primeros 2 puede interponer excepciones previas que se tramitan en la vía incidental. Si el demandado contesta la demanda en sentido negativo, ya sea expresa o tácitamente, se abre a prueba el proceso por 15 días. Y concluir el periodo de prueba, se señala vista dentro de los 10 y se dicta sentencia dentro de los 5 días. Y el juicio oral pues, se caracteriza por el principio de concentración, se desarrolla en audiencia, se presenta la demanda y se señala una primera audiencia. No hay un plazo para el señalamiento. Lo que la ley dice es que debe de mediar la comunicación y en la primera audiencia se lleva a cabo todas las etapas del proceso, hasta inclusive diligenciar prueba. Si no se pudiera diligenciar toda la prueba de 15 días siguientes y hasta una extraordinaria también solo para el diligenciamiento entre los 10 días siguientes, para dictar sentencia 5 días después de esto. Entonces, eso es el trámite de los juicios de conocimiento. Ahora, ¿cómo se tramita un proceso arbitral? El que las partes elijan. Las partes deciden qué, cómo y cuándo o de qué forma se va a tramitar un proceso. Las partes podrían decir, mire, queremos que sea similar al juicio oral o que sea, se va a dar audiencia tantos días y las partes van a decidir. Si las partes no deciden, pues lo va a hacer el tribunal el que va a decidir el procedimiento. Pero lo que no importa cuál sea el procedimiento. Lo que sí importa acá es que para que este procedimiento exista, deben de cumplirse por lo menos o regularse los 3 principios importantes en ese procedimiento del proceso. Un principio de audiencia, un principio de contradicción y un principio de igualdad. ¿Cuál es el principio de audiencia? Aunque la ley no dice claramente, yo interpreto que la audiencia es que ese juicio se desarrolle en audiencias ante el tribunal arbitral. Entonces, el tribunal arbitral o las partes pueden decir, bueno, en el juicio van a haber 4 audiencias. Una para esto, una para esto, una para esto, una para esto. Entonces, vamos a cumplir con el principio de audiencia. Va a haber un principio de contradicción. Ese principio de contradicción significa que ante el reclamo de alguien hay que escuchar a la otra parte para que contradiga, para que tenga el derecho a contradecir. O sea, si hay una demanda, hay que emplazar a la otra parte para que conteste la demanda en un tiempo. Si hay una impugnación, hay que dar la audiencia a la otra parte para que contradiga la impugnación, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el principio de contradicción. Y el principio de igualdad es que las partes tendrán los mismísimos derechos y las mismísimas obligaciones dentro del proceso. No podríamos nosotros dar el derecho al actor a algo y al demandado negárselo, porque estaríamos violando el principio de igualdad. Entonces, ¿cuál es el proceso en el arbitraje? Que las partes decidan. Ese es el mecanismo. Insisto, si las partes no se ponen de acuerdo sobre ese proceso, entonces es el tribunal arbitral el que puede establecer el procedimiento que se va a desarrollar. Por supuesto que en las instituciones
que administran arbitraje, como la CRESIJ o el SENAC, que son las instituciones de la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio, ellos ya tienen sus procedimientos establecidos. Por ende, si ustedes van a una de esas instituciones, ellos les van a decir cuál es el procedimiento que se desarrolla para un arbitraje X. Puede ser que varíe el arbitraje de derecho, el arbitraje de equidad, porque ellos ya lo tienen decidido. Entonces, si ustedes se someten a un arbitraje de una institución arbitral, como el SENAC, pues tiene que cumplir con las disposiciones internas que tiene ese para llevar a cabo el proceso arbitral o las que tiene la CRESIJ. Ese es el sistema en que habrá que resolverlo. El lugar de arbitraje, ¿dónde se va a desarrollar el arbitraje? Las partes también determinan cuál va a ser el lugar del arbitraje. Y a falta de eso, pues entonces será el tribunal arbitral el que lo designe. Reitero, en las instituciones, pues el lugar de arbitraje es el de las instituciones, para eso están, para dar todos los servicios para que ahí se desarrolle el arbitraje. Pero esa es una libertad de las partes. ¿Se dan cuenta? El arbitraje empieza por un acuerdo arbitral, el tribunal arbitral se designa por lo que las partes deseen, el número de árbitros son los que las partes quieran, el procedimiento es que las partes quieran, el lugar de arbitraje es el que las partes decidan. Por eso yo mencionaba que esos aspectos me entran alguna inquietud que puedan ser muy bien cumplidos en nuestro país, porque no cumplimos a veces las promesas, no cumplimos las cosas que deben de hacerse. Pero si, por ejemplo, no se decide, pues hay un tribunal que ya está designado que puede determinar el lugar de arbitraje, el procedimiento de arbitraje y algunas otras cuestiones. ¿Cuál va a ser el idioma en el arbitraje internacional? Pues también el que las partes decidan. Esos son quienes van a hacerlo, pero cuando no hay acuerdo, entonces el tribunal designado va a determinar qué idioma o idiomas van a emplear esas actuaciones. Recuérdense que el arbitraje internacional no siempre va a ser entre hispanos, podría ser un arbitraje entre un hispano y un anglosajón, alguien hablando inglés, otro hablando español, alguien hablando japonés y otro hablando inglés, etcétera, etcétera, y por consiguiente hay que determinar en qué idioma o qué idiomas se van a utilizar en el arbitraje. Y lo hacen las partes libremente y a falta de acuerdo el tribunal arbitral. ¿Y qué normas vamos a aplicar en un tribunal de arbitraje? Imagínense ustedes un arbitraje promovido entre un guatemalteco contra un salvadoreño para cumplirse en Costa Rica. Entonces también las partes van a decidir cuál va a ser las normas que se van a aplicar en ese arbitraje y cuando no hay acuerdo, pues estarán en el tribunal arbitral será el que va a determinar cuál va a ser, por supuesto, atendiendo a las características del caso. Si es inconveniente que las características del caso que sea las normas del país X o del país Y, las que haya aplicar. Me estoy refiriendo, por supuesto. Ahora, ¿cómo se desarrolla y cómo se integra un laudo arbitral, que es ya la decisión final? Aquí yo no he explicado un procedimiento porque ya dije que son las partes que lo deciden. Decisión final, por favor, laudo arbitral. Entonces, el laudo arbitral por escrito y debe estar motivado. Recuérdense que nosotros cuando hay una resolución de fondo, un auto o una sentencia, y en este caso un laudo arbitral, tienen que estar las consideraciones tanto de hecho como de derecho por las cuales el tribunal estima la procedencia o improcedencia de la acción intentada. Esto es porque tenemos que estar convencidos, no solo las partes, que el árbitro resolvió basado en una disposición, y entonces nos tiene que explicar las razones. Eso es la motivación. Esas son las partes considerativas de su decisión y tiene que estar motivado, tiene que haber una motivación. Esa motivación es lo que a nosotros nos permite defendernos de esas decisiones arbitrarias de un juez. Debe constar el lugar, la fecha en que ha sido dictada y el lugar del arbitraje. O sea, así como empieza toda resolución en la ciudad de Guatemala el día tal, tiene que tener lugar y fecha. Y también dice que es obligación notificarle a las partes mediante entrega de una copia firmada por los árbitros. O sea, que el laudo se emite con copias, con firmas auténticas de los árbitros. Una original firmada por los árbitros y copias firmadas por los árbitros. ¿Cómo termina el arbitraje? Pues ya expliqué que la forma normal de dar fin al arbitraje es a través del laudo arbitral. Este laudo arbitral es la decisión final del arbitraje. Se equipara a una sentencia. De hecho, el laudo arbitral
Es como que fuera una sentencia judicial, con los mismos efectos para poder ejecutarse. De la ejecución vamos a estar hablando oportunamente. ¿Cómo puede terminar el arbitraje de forma anormal? Recuérdense que cuando hablamos de la normalidad de los procesos de conocimiento, cuando estamos hablando cómo terminar un proceso de forma normal, hablamos de un desistimiento, del allanamiento, de la renuncia, de la caducidad de instancia, se recordarán. Bueno, acá en la ley de arbitraje dice que se termina en forma normal, por ejemplo, si el demandante retira su demanda. Pero siempre y cuando el demandado no se oponga a ello, porque el demandado podría oponerse al retiro y seguir con el proceso. También cuando las dos partes se ponen de acuerdo en darlo por terminado. En el primer caso, cuando la demandante retira su demanda, es una especie como de desistimiento, ¿verdad? Pero un desistimiento que debe ser autorizado por la contraparte. Las partes se pueden poner de acuerdo, ambas, en darlo por terminado. Y también puede existir la posibilidad que el tribunal arbitral compruebe que proseguir con estas actuaciones ya es innecesario e imposible, porque por cualquier circunstancia, aquí no tengo un ejemplo yo, y que entonces terminarlo es más de beneficio a las partes que continuarlo. Perdón, estas son las formas anormales de darle fin al proceso. En el caso de una terminación anormal de las actuaciones, aparece una figura similar a la cosa juzgada. Si el proceso termina de una forma normal, automáticamente ya no se puede continuar ni se puede reiniciar durante el proceso, porque eso implica una renuncia del derecho respectivo, especie de cosa juzgada. Si ustedes retiran la demanda, el tribunal decide darlo por terminado, las partes acuerdan dar por terminado, esa acción no se puede volver a reintentar, porque automáticamente esto, conforme a la ley, supone una renuncia a ese derecho. Entonces no se podrá volver a intentar la acción procesal. Como cualquier resolución, pues el laudo arbitral puede tener ciertos remedios procesales. Cuando un laudo arbitral no es claro, no es preciso, se ha omitido sobre algo, se recuerda que las resoluciones se pueden aclarar, se pueden ampliar, igual pasa acá. Un laudo arbitral, numeral 2 de la presentación, puede interpretarse, es decir, puede aclararse un punto o una parte concreta del laudo. Nosotros no la entendemos, queremos la interpretación de ese punto concreto, es una especie de aclaración. El punto 3, una ampliación, cuando en el laudo hay ciertas reclamaciones que no se resolvieron, y entonces hay que pedir que se emita un laudo extra, ampliándolo porque se omitió sobre eso. Y también hay una figura muy particular que es la corrección, que es el numeral 1 de la presentación. Dice la corrección del laudo por error de cálculo, de copia o tipográfico o cualquier otro error de naturaleza similar. Ustedes al redactar el laudo, en lugar de poner Francisco, se puso Francesco, y entonces lógicamente no es lo mismo Francisco a Francesco, pero es un error tipográfico. Y esto se puede corregir a través de eso que se denomina corrección del laudo. No es ni ampliación, no es ni interpretación, sino se llama corrección del laudo. Cualquiera de estas tres cosas las podemos pedir dentro del mes siguiente de haber sido notificado del laudo, no dentro de los 30 días, un mes es lo que nosotros tenemos para pedir la corrección del laudo, la interpretación del laudo o la ampliación del laudo arbitral. Ahora, contra el laudo, para que lo conozca un tribunal superior, el único medio de impugnación que procede acá se llama revisión. O sea que aquí vamos a incorporar un medio de impugnación más a los medios de impugnación que ustedes ya conocen. ¿Se acuerda que hemos hablado de la aclaración, de la ampliación, de la revocatoria, de la reposición, de la nulidad, de la apelación, de la casación? Pues también hay una revisión. El recurso de revisión es el que procede en contra de un laudo arbitral. También se interpone dentro de un mes. Pero la revisión, ahora la pregunta aquí, ¿quién conoce la revisión? Porque la sentencia de un juez de primera instancia la conoce la sala. La sentencia de un juez de paz la conoce el juez de primera instancia. Pero ¿quién conoce el laudo, la revisión contra un laudo arbitral? Bueno, les digo que conforme a la ley de arbitraje, el tribunal competente para conocer de la revisión de un laudo arbitral es una sala de apelaciones, que sería la competente en caso el juicio se hubiera seguido un juicio en jurisdicción ordinaria. Entonces, cuando hay revisión, salimos del ámbito no judicial, salimos del ámbito de los árbitros particulares y trasladamos el expediente a una sala de jueces, de magistrados, para que conozcan la revisión de ese laudo arbitral. Revisión que procede solo por ciertas cosas que dice la ley de arbitraje.
por ciertos aspectos que dice la ley de arbitraje. Bien, y por último, pero esto ya no lo voy a explicar, que es la ejecución del laudo, y no lo voy a explicar porque voy a hablarlo cuando hablemos de ejecuciones, que empezamos a hablar el jueves de esta semana ya de ejecuciones. Entonces, por favor, vamos a dejar el tema de ejecuciones del laudo cuando ya hablemos de las ejecuciones en general, pero esto que acabo de explicar es el procedimiento arbitral. Ahora los dejo a ustedes con algunas preguntas de lo que ustedes quieran preguntarme, por favor, así que quedamos ya a su disposición. Amelia, por favor. Licenciado, estos arbitrajes se dan más que todo en materia mercantil, me parece, porque son más rápidos. Pero, y también son pagados en dólares, tengo entendido, ¿verdad? ¿Hay alguna tarifa especial si son, que sean solo nacionales o siempre son las mismas tarifas siendo internacionales? Bueno, gracias, Amelia. Los arbitrajes realmente no dice que sean para materia comercial, pero desde los antecedentes vemos pues, para materia comercial. Desde el convenio de Latinoamérica para asuntos comerciales del arbitraje, desde que viene de UCITRAL, que es una entidad comercial de Naciones Unidas, desde que esto llega a Guatemala y quienes impulsan la ley son las cámaras de industria y comercio, lógicamente entendemos que más de aplicación comercial, pero podría aplicarse en cualquier otro aspecto, porque la propia ley no dice que sea de comercial, pero usted tiene toda la razón, va más dirigido a las controversias comerciales. De hecho, el mejor tribunal arbitral en América Latina de temas comerciales está en Colombia, y el mejor tribunal arbitral a nivel mundial está en Holanda. En Guatemala, como les digo yo, hay 2 tribunales que yo conozco, hay un tercero que no sé si todavía existe, pero cualquiera podría ponerlo. Entonces, eso es en relación a la primera pregunta. Tiene usted toda la razón, va más enfocado a temas comerciales. Segundo, el cobro, depende. Cuando es institucional, si usted va a la Cresijo, va a la CENAC, usted entra ahí y pide información, le van a dar un trifoliar y ahí le dicen los montos. Cuánto hay que dar de depósito, de entrada por la demanda, cuánto hay que dar para las audiencias, cuánto ganan los árbitros, todo eso. Que sea en dólares, eso normalmente manejan ellos, pero no es porque esté establecido en ley. De hecho, hay un arancel de abogados y árbitros, el mismo arancel que usamos solo los abogados, para árbitros también, que puede aplicar si el monto es en quetzales, pero usted tiene toda la razón, si usted va al SENAC y a la CRECIG, los montos van a ser en dólares, por la misma circunstancia. ¿Es más rápido el proceso? Relativamente podría pensar que es más rápido. No es lo mismo que un tribunal arbitral se dedica al caso suyo de A contra B comerciantes, a que este caso A B contra el comerciante lo tenga el juez quinto, primera instancia en ramo civil, que tiene 10,000 procesos más. Entonces, lógicamente, pretendemos que sea un proceso más rápido. Aunque a veces yo he sido parte de 2 procesos arbitrales que han sido muy tardados. Pero igual, ¿verdad? Lógicamente tenemos cierta exclusividad. No es lo mismo estar en un tribunal normal y ordinario con tantos procesos, audiencias, etcétera, a tener un tribunal específico de una institución específica con árbitros específicos resolviendo una controversia específica a la cual le pueden poner un poquito más de interés y de mayor celeridad. Los precios en dólares están en las instituciones que he mencionado, pero no es porque la ley diga que es en dólares, pero sí cobran ellos. Tiene toda la razón. Carlos Alberto. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. En este caso, ¿sí se aplica lo que son las costas judiciales al vencido o no por ser un tema de arbitraje? No, por supuesto, Carlos. También hay obligación del tribunal arbitral tomar decisiones sobre costas. Y de hecho, cuando el tribunal condena en costas, la persona condenada en costas tendría la obligación de tener que restituir los gastos de los honorarios de los árbitros que hubiera pagado la parte vencedora en este caso. También hay condena en costas, porque esto siempre lo va a encontrar usted en los procesos judiciales, incluyendo arbitraje, porque recuérdese que lo han obligado a usted a tener que recurrir a hacer gastos de un asunto que usted tuvo que ir a promover una acción por el incumplimiento de la parte contraria en cierta forma. Entonces, las costas procesales siempre van involucradas en las acciones judiciales. Ya compete a los jueces exonerarlas o condenarlas, pero ya compete a una decisión del juez, pero sí van incluidas. Gracias, licenciado. Ingrid, por favor. Muy buena tarde, licenciado. Yo tengo 2 preguntas que no me quedó muy claro. ¿Qué cantidad
de árbitros tienen que ver dependiendo de la cuantía que se ve ¿Alguien más? en el proceso. Y la otra... Perdón, no le escucho hasta ahorita. Perdón, licenciado. Muy buena tarde. Mi duda es que no me quedó claro la cantidad de árbitros dependiendo la cuantía. Y la segunda es en relación al plazo para interponer los recursos. Ok, va. En relación al número de árbitros, las partes deciden el número de árbitros, en primera instancia. O sea, el primer derecho lo tienen las partes a decidir si es un árbitro, si son 2, si son 3, si son 4, si son 5. Claro, entre más árbitros hay, más alto es el costo, por supuesto, ¿verdad? Y la ley, lamentablemente, no dice que sea número impar, como lo decía el Código Procesal Civil y Mercantil. Pero normalmente lo lógico es que sea número impar para evitar un empate. Cuando no hay acuerdo, la ley dice que entonces, si no hay acuerdo, hay que nombrar un árbitro si el monto no es mayor a 50,000 quetzales, o sea, de 1 a 50,000. Y van a nombrarse 3 árbitros si es más de 50,000 quetzales. Pero eso sucede solo y cuando no haya acuerdo. Lo que no dice la ley es cómo vamos a establecer eso. Habla de un procedimiento ahí, tendría que ir yo a el juez de primera instancia designe a los 3 árbitros. Bueno, pues es un caos. Pero lo que queda claro es que son las partes quienes deciden el número de árbitros y a falta de acuerdo, 1 si son menos de 50,000 y más, y 3 si es más de 50,000, ¿no? Gracias, licenciado. Y en relación al plazo para interponer los recursos. Bueno, tanto la corrección, la interpretación, la aclaración, la ampliación y la revisión es un mes. Y cuando hablamos de un mes, estamos hablando de días calendario. Si ustedes lo notifican hoy que es 6 de septiembre, hoy 6 de septiembre, usted tendría hasta el 5 de octubre para plantear cualquier corrección, interpretación, ampliación o revisión de un laudo arbitral. Muy bien, gracias, licenciado. Entonces, o sea, lo tengo que interponer hasta que se cumpla el mes, no es durante, no tengo todo ese mes. Dentro del mes. Dentro de ese mes, puede ser 1, 2 o 3 semanas después. Usted tiene un laudo hoy, notificado hoy, usted tiene para pedir su corrección, su interpretación, su ampliación o la revisión, tendría hasta el 5 de octubre. Puede plantearlo mañana si quiere, o dentro de 4 días, pero no lo va a poder plantear ya el 6, porque eso cuando está establecido por meses o por años, terminan a la víspera. Entonces, cuando termina la víspera es que si es el 6, no termina el 6, sino termina el 5. Si fuera por año, hoy 6 de septiembre del año 2021-22, terminaría el 5 de septiembre del año 2023. Muy bien. Gracias, licenciado. Muy amable. A usted, Ingrid. ¿Alguna otra pregunta? ¿De lo que quieran preguntar? Ok. Bueno, les voy a rogar que para el día jueves me lean su ley de arbitraje. Voy a trasladarles un laboratorio, 10 preguntas de la ley de arbitraje para que ustedes la lean. Bueno, ustedes vayan entendiendo y vayan interpretando, vayan comprendiendo un poco la ley. No es fácil de entenderla. Son 40 y pico de artículos, recuerdo yo. El día jueves nos estamos viendo a la misma hora, pero como les digo, vamos a empezar con un laboratorio que les voy a estar haciendo llegar de la misma manera que siempre. Así que les deseo una feliz tarde. Tengan un buen inicio de semana, diría yo, para ustedes o para mí, en todo caso. Tengan feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde.